Pero cuando los últimos días se acerquen y las naciones se levanten como sombra contra Israel, Persia volverá a estar presente, pero esta vez del lado oscuro de la profecía, porque está escrito: Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Una coalición contra el pueblo restaurado de Dios. Pero ni siquiera entonces se cierra el libro. La Escritura no cierra la puerta. Y un día, las naciones subirán a Jerusalén a celebrar al Rey. Y si Persia vuelve su rostro a Dios, su historia no terminará en cenizas, sino en gloria. Cumplimiento de profecías bíblicas en Irán. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, te pregunto a ti: ¿crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? Vivimos tiempos donde las profecías se activan en silencio, y lo que parecía antiguo está más vivo que nunca. ¿Y tú? ¿En qué parte de esta historia crees que estamos? ¿Ves señales de estas profecías en los titulares de hoy? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si deseas que sigamos explorando cómo los acontecimientos actuales están conectados con las profecías bíblicas, dale me gusta al video y compártelo. Así sabremos que debemos seguir revelando más profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y si deseas ir aún más profundo, haz clic ahora en el video que ves en pantalla. Las 7 claves de Daniel para identificar al anticristo. Porque Daniel dejó escritas las señales que desvelamos en ese video. Y en estos tiempos, es más importante que nunca tener entendimiento. Bendiciones. El caos se extendió entre los judíos, y Mardoqueo envió un mensaje urgente a Ester para alertarla. Cuando Ester se enteró del decreto, no supo cómo actuar. Para salvar a los suyos, debía entrar ante el rey sin ser llamada. Pero eso era un riesgo mortal, porque cualquiera que entrara en la sala del rey sin invitación podía ser ejecutado al instante, salvo que el rey extendiera su cetro en señal de clemencia. Finalmente, Ester decidió arriesgar su vida y se presentó sin ser llamada ante el rey. Pero Dios le dio gracia ante sus ojos. El cetro fue extendido. Ester no se apresuró. Sabía que debía esperar el momento exacto. Invitó al rey y a Amán a un banquete, y luego a otro. Fue allí, en la segunda cena, cuando soltó la verdad como una espada. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría callado, pero se ha decretado nuestro exterminio, yo y mi pueblo. El rey se irguió. ¿Quién ha hecho tal cosa? Ese enemigo es este perverso Amán. El rostro del rey se tornó en furia. Amán cayó de rodillas suplicando por su vida, pero ya era tarde. En la misma horca que había mandado construir para Mardoqueo, fue colgado Amán. Pero el peligro no había pasado. El edicto aún seguía vigente porque la ley de Persia no podía ser revocada. Entonces Ester y Mardoqueo propusieron algo más audaz, un nuevo decreto. El rey lo firmó, y así en todas las provincias, los judíos recibieron el derecho a defenderse. El día que estaba destinado a ser su fin, se convirtió en el día de su victoria. Y el imperio persa se convirtió, sin saberlo, en refugio, trono y escudo para el pueblo de Dios. Irán, el que hoy vemos en los titulares agresivo, desafiante, rodeado de oscuras alianzas, también será parte de un mundo restaurado. La historia bíblica de Persia es un espejo de la humanidad redimida, caída, juzgada y restaurada por gracia. Y por eso, el destino final de Irán, según la Biblia, es una advertencia para los imperios que desafían a Dios, pero también una promesa para aquellos que se arrepienten, porque está escrito que en los días finales, las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos. Y acontecerá que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quizás entre esas naciones esté Elam, quizás Irán, aquel que fue redentor, enemigo y juzgado, también será testigo de la gloria restaurada, porque en el corazón de Dios aún hay lugar para los que regresan.
Desde las primeras páginas del Génesis hasta las estremecedoras visiones del Apocalipsis, Persia ha estado ahí. Cuando la humanidad resurgía de las aguas del diluvio, Dios nombró a Elam y a Madai, sembrando en silencio la semilla de un imperio que aún no existía. Cuando Abraham se levantó para rescatar a Lot, Elam ya era una amenaza. Y cuando Babilonia cayó, Persia fue instrumento de redención. Cuando el templo fue reconstruido, fue un rey persa quien lo financió. Y cuando el Mesías nació, fueron los sabios del Oriente, hombres de Persia, los primeros en reconocerlo. Irán en la Biblia. Desde el principio hasta el final, Irán está en todos los titulares. Conflictos, amenazas, alianzas ocultas, ambiciones nucleares. Pero lo que pocos saben es que su historia ya está escrita en la Biblia, su origen y también su final. Sí, Irán aparece en la Biblia desde el Génesis hasta las profecías del fin del mundo, aunque con su antiguo nombre, Persia, porque la Biblia no solo relata la creación de Irán, también profetiza su destino final en uno de los pasajes más oscuros y temidos del Apocalipsis, la guerra de Gog y Magog, una coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. Pero antes de ser una enemiga profética, Persia fue el imperio elegido por Dios para liberar a su pueblo, reconstruir el templo y cumplir las profecías de Daniel. Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir algo que muy pocos se atreven a enseñar: el verdadero papel de Irán en el plan de Dios, desde el principio hasta el fin. Origen de Persia, el primer mapa de las naciones. Empecemos. Todo comienza en el libro del Génesis. Tras el diluvio, Dios da a la humanidad un nuevo comienzo, y se revela cómo nació la nación de Persia. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes sobre la tierra, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los nuevos padres de las naciones. En el capítulo 10, encontramos el primer mapa de las naciones de la tierra. Leemos: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Este es el mapa genealógico de los hijos de Noé. Aquí se revelan los 2 patriarcas de los que nacería el imperio persa, Mada y Elam. Madai era hijo de Jafet, y de él descendieron los medos, un pueblo que habitaría las montañas del norte, en la región que hoy forma parte de Irán. Desde esas montañas, los descendientes de Madai comenzaron a expandirse, fundando aldeas, clanes y tribus. Eran independientes, duros montañeses, conocidos por su resistencia y organización tribal. Madai es el antepasado directo del corazón norte del Irán antiguo. El segundo nombre es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, se asentaron al suroeste de Irán, en las fértiles tierras cercanas al Golfo Pérsico. Pero en Génesis 14 se narra la primera gran guerra internacional de la Biblia. 4 reyes del este, entre ellos Kedorlaomer, rey de los elamitas, se alían para invadir Canaán. Saquean ciudades, esclavizan pueblos y toman como prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Elam no era una tribu insignificante, era una potencia, y según la Biblia, fue la primera nación que atacó al pueblo de fe. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con solo 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores, los venció de noche, rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a los reyes del Oriente. Fue una victoria imposible, sin lógica humana, con un mensaje claro: ningún poder del este puede prevalecer contra los que tienen el favor de Dios. Historia de Esther. Ocurrió uno de los milagros más inesperados de toda la historia bíblica, porque el gran imperio sería conquistado por una sola mujer. El rey Asuero celebró un banquete majestuoso que duró 6 meses, y luego invitó a todos los habitantes de Susa a una fiesta final de 7 días. En un momento de orgullo y desenfreno,
pidió que trajeran a su esposa, la reina Basti, para exhibir su belleza. Pero Basti se negó. Humillado ante todo el imperio, el rey la desterró, y sus consejeros propusieron una solución radical: buscar entre las jóvenes vírgenes del reino a una nueva reina. Las más bellas serían llevadas al palacio para ser preparadas durante un año y luego presentadas ante el rey. Una de esas jóvenes era Hadasá, pero nadie la conocía por ese nombre. Era huérfana y había nacido entre los judíos deportados. Su primo Mardoqueo la había criado en secreto y en el palacio recibió otro nombre: Ester. Ester fue elegida por el rey y, sin saber que era judía, Asuero la coronó reina de Persia. Mientras tanto, en las sombras del palacio se levantó un enemigo mortal: Amán, descendiente de los amalecitas, el antiguo enemigo de Israel. Amán fue ascendido a la más alta posición después del rey, y cuando todos debían inclinarse ante él, Mardoqueo, primo de Ester, se negó. Arrogante y vengativo, Amán no quiso solo vengarse de un hombre, sino exterminar a todo su pueblo. Lo que pudo haber sido una venganza personal se convirtió en genocidio. Amán convenció al rey de que había un pueblo extraño, esparcido por el reino, con leyes diferentes, que no obedecía los decretos del imperio, y propuso exterminarlos. Convenció al rey con mentiras y selló con su anillo un decreto de muerte. En menos de un año, todo judío en Persia debía morir, hombres, mujeres y niños.